Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Recuerden, yo soy Oscarto y estás aquí en Jobs. Bueno, al parecer no estoy en el mismo lugar de siempre. Y eso está bien porque he cambiado de lugar. Estoy en un lugar en la casa de un amigo y bueno, he querido grabar este video hace mucho tiempo. No voy a mostrar cómo me fue en gaming, cómo me fue en todo esto, porque esto realmente es un podcast. Algo que ya había, digamos, olvidado porque por falta de tiempo. Pero a decir verdad, eh, quiero hablar el día de hoy cómo me ha ido con mi A750. Sí, porque es mía, personal. No la compré para un cliente, no la compré para un amigo, no la compré para probarla y luego venderla, no la compré porque realmente quería probar una gráfica de Intel y si me iba bien, realmente me iba a quedar con ella. Así que, a decir verdad, esto es mi opinión pura y dura y sincera acerca de esta gráfica. No vas a ver, como te dije, estadísticas ni gaming, pero sí te voy a decir cómo sentí, cómo fue mi sensación al tener esta gráfica. Si bien es cierto, las Intelar entraron al juego hace un año aproximadamente, hoy estamos a 14 de septiembre y el 12 de septiembre del 2022 salieron estas gráficas. Y debo decir que estas gráficas salieron algo muertas. Sí, ¿por qué digo que salieron algo muertas? Porque primero que todo, la A750 y la A770 tenían exactamente el mismo consumo, 220-250 watts aproximadamente. Esto quería decir que necesitabas una fuente de poder mínimo de 650 watts con cable de energía individual. Esta es otra cosa que voy a hablar también al respecto de ello. Estas gráficas salieron algo muertas porque todo aquello que prometían no lo estaban cumpliendo cuando era la hora de ejecutarlo. Es decir, que las gráficas tenían mucha potencia bruta, pero realmente sus controladores no estaban sacándole el mayor provecho posible a esta potencia bruta. Entonces, debo decir algo para estar contra sus contendientes era una gráfica que no valía la pena. Y más si estabas pensando que querías también ejecutar algunos juegos con DirectX 9, directamente esta placa casi que no servía en lo absoluto. Entonces, esta gráfica, para tratar de pelear con los demás, número uno, debía bajar sus precios y no lo hizo. Siguió manteniendo sus precios. Su competidora real era una 3060, entonces, o una RX 6600, si no estoy mal, la versión XT. Pero esto, digámoslo así, nunca sucedió. Esa no era su pelea, no era su batalla. Tanto es así que eh, salió la gráfica, salieron estas dos gráficas y prácticamente mucha gente la echó al olvido. La gente pues simplemente dijo pues algo que está totalmente inmaduro y algo que tiene promesas, no vamos a comprar una gráfica. Y es del todo cierto, porque una gráfica así básicamente que no sirve. Imagínate estar ejecutando algo, no solamente juegos, sino estar ejecutando, digamos, DaVinci Resolve y de repente, ¡pum!, crasheó la gráfica, dejó de funcionar y todo lo que estabas ejecutando, todo tu progreso se perdió. Entonces, aquí veíamos algo que podría estar incurriendo en problemas no solamente en gaming, porque el gaming pues está jugando y puedes volver a ejecutar la partida y simplemente es algo de ocio, pero en productividad podría estarte teniendo problemas. Entonces nadie quería algo que fuera inestable. Básicamente, eh, todos olvidamos las Intel y solamente en todas las reviews se hacían recomendaciones tanto así de RX 6600, que esta era la gráfica del pueblo, que esta era una gráfica calidad-precio, la 6700 XT también era una gráfica calidad-precio, la 3060 era una excelente gráfica. Precio-calidad también, ya que tenía mucha potencia, le ganaba a muchas gráficas de AMD y entre ciertos montón de cosas, la 3060 Ti era una gráfica bastante interesante porque nos ofrecía mucho,
y también estaba en un precio bastante justo a decir verdad. Y para aquellos que solamente pensaban en gaming, la 6700 XT era una excelente opción. En cuanto a potencia, la Nvidia nos estaba brindando un poquito más, pero recordemos que muchas veces Nvidia se toma de esto para gastar, para hacernos gastar más dinero. Y a decir verdad, hay cosas que no valen mucho la pena gastar tanto dinero si la diferencia es tan grande. Si la diferencia es más grande, pues habría que analizar qué se está buscando. Pero Intel, a medida que fue pasando el tiempo, sus controladores sí fueron mejorando. Incluso los controladores de Intel XE de las versiones Iris, eh, de estas Iris XE, que eran los gráficos integrados, mejoraron muchísimo. Tanto es así que yo incluso edité un video con un i9 11900HK con sus gráficos integrados Iris XE con los controladores que ya vienen compatibles para Intelar y para estos XE integrados. Y la verdad me sorprendió porque en ese video hago unas tomitas y todo esto y muestro que estoy ejecutando efectivamente en esto. No voy a decir que fue una línea de tiempo bastante buena, no voy a decir que fue bastante solvente, eh, pero sí se podía editar, se podía ver la línea de tiempo, entre comillas, en tiempo real, y se podía hacer ciertas cositas, obviamente con sus pequeñas limitaciones, y conociendo esas limitaciones era que íbamos a estar ejecutando este editor de video, pero ojo, esto era con 4K en 1080, iba mucho mejor. Entonces, teniendo en cuenta esto, me di cuenta que Intel sí empezó a mejorar sus controladores, tanto así que estos controladores ya no tenían problemas con, digámoslo así, para ejecutar el DirectX 9 y iba muy bien. Entonces me llamó mucho la atención cuando Acer mostró su línea Acer Predator. Me gustaba mucho. A decir verdad, quería una gráfica de Acer más que la de la referencia. Primero, mi primera opción era la de Acer y mi segunda opción era la de Intel. Eh, También ASRock sacó gráficas de Intel, pero su precio era bastante elevado, pero sus características, es decir, su esquema físico era muy bonito, muy llamativo también, pero para mí era más bonito personalmente la de Acer Predator. Eh, pero bueno, ya en mi directo que mostré, ya yo mostré qué gráfica compré. Compré la de la marca Sparkle, que es un contendor de gráficas bastante nuevo, bastante novato. Y bueno, hay cositas que debo mencionar al respecto de esta marca, pero tiene una estética bastante bonita. Esta gráfica, ya luego de que ya ustedes saben todo, la compré, al final al cabo la compré simplemente porque vi que ya había madurado mucho sus controladores. Ojo, no había visto ninguna sola review con sus controladores ya maduros, pero sí había visto reviews de un poquito más recientes con sus controladores, digámoslo así, un poco mejorados y me animé mucho. Ahora, ¿qué fue lo que más me animó? Que la gráfica costaba tan solo $200. Y a decir verdad, la A750 es muy superior a la RX 6600 XT en cuanto a potencia bruta. No tiene tantas limitaciones como esta gráfica. El PCI Express es por 16 completamente. Es decir, que si lo pasaba a un PCI Express 3.0 no iba a perder tanto rendimiento. ¿Cuál era mi mayor temor? Si ustedes bien saben, esta Intel Arc, como tenía sus controladores un poco, digámoslo así, en placas antiguas, no rendía muy bien, que digamos. Su rendimiento era muy mediocre. Era tan mediocre que si se suponía que una gráfica de actual generación contra una placa de PCI Express 3.0 nativo, no que tú lo fueras a bajar forzadamente manualmente, sino nativamente, esta perdía un rendimiento de, por ejemplo, las normales.
o sea, las conocidas como Nvidia o como AMD, iban a perder un rendimiento del 10% o máximo un 15%. Pero estamos hablando de que aquí con Intel perdíamos muchísimo rendimiento, entre 30 a 40% de rendimiento, y esto era algo bastante preocupante. Esta gráfica sacaron los controladores nuevos y me animé mucho porque tengo un i5 9500 y dije, voy a arriesgarme y lo pongo en mi i5 9500 a sabiendas de que había tenido digamos, percance con placas antiguas. Pero antes de ponerla, también la puse en mi Dual Xeon. Como todos los seguidores del canal saben, tengo un Dual Xeon 2640 V3 y a decir verdad, todos los gráficos que se han mostrado que con estas placas no funcionan bien, con Xeon va muy mal, en mi caso funcionó bastante bien. Ahora debo recordar una cosa. En Noceon yo tengo un video donde hago el Resizable Bar. Después de ver este video, váyanse a ese. Y en ese video muestro cómo el Resizable Bar también hace de que esta placa funcione mucho, mucho mejor con una placa Xeon. Ahora si me preguntan, ¿puedo combinar un Xeon con una Intel Ara 750? Sí, siempre y cuando hagas el Resizable Bar. Entonces, luego volví y lo coloqué en mi 9500 porque la placa me presentó un pequeño detalle que, a decir verdad, a mí no me gusta mucho. Y es que tenía un cool whine. Esto es un ruido electrónico como un chirrido, pero más que todo cuando la gráfica estaba en su máximo uso. Entonces, aquí y traté de mirar a ver qué configuración hacía y como la fuente que yo tengo es de 600 watts, eh, digámoslo así que estoy en el límite del consumo de la placa y la gráfica. Entonces opté por una configuración que es de 150 watts. Configuré que la gráfica consumiera hasta 150 watts y esto también disminuyó el cool whine. Y si me preguntan, ¿disminuyó la potencia de la gráfica sustancialmente? La verdad no. No la disminuyó sustancialmente, no es algo que por lo cual te debas preocupar, no, que estoy perdiendo esos 100 watts de potencia y ese consumo de 100 watts me va a hacer que vaya a perder el 50% de rendimiento. Lo cierto es que no. Pero sí le bajamos el consumo. Esta gráfica, ya voy a entrar como en más detalles de ya la configuración. Ya ustedes saben, PCI Express 3.0 ya empezó a funcionar. Noté muchas mejorías con respecto a mi 2060. Así que aquí en este punto ya te puedo decir, la gráfica sí valió mucho la pena. Es una gráfica que realmente voy a recomendar en tal caso de que la consigas a un muy buen precio. Yo la conseguí en $200 exacticos, ni un peso más, ni un peso menos, ni un dólar más, ni un dólar menos. Y esto fue lo que me hizo decantar por una gráfica que tuviera la potencia de una 3060 incluso superior y el precio de una RX 6600. Entonces tengo más potencia con una RX 6600 por el mismo precio. Tengo más potencia con una 3060 por mucho menor precio. Esa gráfica puede estar entre la 3060 Ti y la 3060. Es más o menos como esa orientación en la que la podemos ubicar. Entonces, respecto a muchos juegos en los que lo probé, esta gráfica, a decir verdad, se comportó muy bien. En ninguno de los juegos que lo probé me cerró la pantalla con los nuevos controladores de septiembre. Esos controladores, si mal no estoy, salieron el 8 de septiembre. Y esto ha hecho que la gráfica haya mejorado el rendimiento sustancialmente. Tanto es así que a mí personalmente esta gráfica me gustó mucho. En cuanto a la edición, esta gráfica funcionó bastante, bastante bien. Debo decir una cosa, esta gráfica se comporta mejor en 1440p que en 1080p, debo ser honesto. Eh, si cuando tú estás en 1080p, tú dirías que el frame rate debería ser, por ejemplo, en GTA de unos
140 FPS y no es como de 110, 90 y lo pones en 1440p, es de 80, 90 hasta 100 FPS en algunos escenarios. Entonces el frame rate de 1440p a 1080 casi que no varía. Eh, entonces, teniendo en cuenta esto, eh, personalmente considero que la gráfica se ve mejor o resuelve un poco más en 1440p. Eso sí, si tienes 1080 igual te va a rendir bastante bien, pero creo que aunque no sea una gráfica para 1440p 144 Hz, es una gráfica que en 1440p con gráficos altos te va a ir bastante solvente en 60 frames en muchos de los títulos. Esta gráfica en mi uso cotidiano no he tenido tampoco problemas de temperatura, que era otra cosa que de pronto me preocupaba. Tiene mejores temperaturas que mi 2060. Mi 2060 mantenía en 82 grados cuando estaba ejecutando, por ejemplo, PUBG. Y el frame rate era bastante bajo con los gráficos en bajo, valga la redundancia. Ahora, debo decir algo, me llama mucho la atención cosas de esta gráfica y es de que, por ejemplo, en 1440p, gráficos bajos, en PUBG me puede ir entre 110 y 90 FPS ahí variando según la zona. Esto estoy hablando en 1440p con los gráficos en muy bajo. Si yo lo pongo en gráficos muy altos, me está yendo en 80 y algo de FPS, es decir, que no estoy perdiendo tanto rendimiento con gráficos bastante altos. Entonces, esto es algo que realmente me llama la atención de la gráfica y es que cuando tú le estás pidiendo y le exiges, ella tampoco te va a bajar el frame rate y estoy hablando que lo tengo con un consumo de 150 watts. Entonces, a decir verdad, me siento muy bien de que esta gráfica esté cumpliendo su función. Es una gráfica que, a decir verdad, sí tiene un consumo bastante alto, pero puedes bajarlo a 150 watts y no te va, digámoslo así, a transferir una mala sensación o un mal sabor de bocas si en tal caso quieres hacer la prueba. Pero, como te digo, mi unidad vino con un cold wine. Este cold wine en realidad no me ha afectado en nada. No sé si es solo mi unidad o si estas gráficas de esta marca Sparklet vengan con ese pequeño cool wine, pero lo he probado, le he hecho un montón de cosas y la verdad ha funcionado bastante bien. En líneas generales es una gráfica bonita, es una gráfica que tiene un diseño bastante bonito, bastante limpio, no tanto como el de Intel, pero sí, sí, la verdad me gustó. Eh, esta gráfica eh, la quería bastante. Pensé que me iba a arrepentir, siéndoles honesto. Y sé que para muchos esto era como la duda más grande. ¿Será que vale la pena las gráficas de Intel? Para mí en el 2023 y 2024 valen mucho la pena. Y digámoslo así, compañías como Intel que han metido carne en el asador con estas gráficas y que están preparándose para las próximas gráficas y sabemos que no están, digámoslo así, emparejados con las grandes marcas como AMD y como Nvidia, a decir verdad, están entregando buenos productos. Porque primero una 750 tiene todos las 16 líneas PCI Express, cosa que Nvidia y AMD en su serie RX 6600 y las 3060 y 4060 solamente vienen en PCI Express por 8. Entonces estamos viendo de que en vez de mantener esos estándares, cada vez más van disminuyendo los estándares y nos quieren vender un producto de que tiene menos consumo, tiene menos cositas, pero tiene más potencia en el núcleo. Entonces, por eso le están quitando tantas cosas y esos recortes a ellos significan ganancias y el dinero que nosotros le damos también significa ganancias. Ahora mismo prefiero la alternativa de Intel que me ofrece un muy buen rendimiento,
por muy buen precio, y sé que si sale la próxima generación vamos a tener, digámoslo así, de pronto inicialmente salga esa generación y no tenga el rendimiento que esperamos, pero como pasó con esta generación de A750 y A770 a 380, su rendimiento fue mejorando con cada entrega de controlador. Me atrevería a decir que vale más la pena una gráfica de Intel que una gráfica de estas grandes marcas de gráficas. Ojo, de grandes marcas de gráfica me refiero a Nvidia y a AMD, que ya tienen muchos recorridos en cuanto a las gráficas, y voy a recomendar siempre estas alternativas siempre y cuando su precio sea el correcto. Nos vemos en un próximo vídeo, y solamente está el audio porque se acabó la memoria de mi cámara, así que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.